La clase de esta semana es la última de la unidad 1. La otra semana ya comenzaría la unidad 2. Yo ahora les voy a dar una hora de teoría, que sería la última parte, y les voy a dejar el enlace para que vean la práctica que grabé ayer. Bien, anoten sus dudas para que el viernes, cuando yo dé la consulta, que voy a tratar de que quede fija a las 19 horas, salvo eventualidades. Bien, podré dar los viernes a las 19 horas consulta y ahí se sacan las dudas. Entonces, ahora una hora de teoría, luego ver el video de la práctica, que debe tener como 50 minutos, no recuerdo bien, y luego las dudas a sacársela el viernes en consulta. Bueno, le comparto el material que tenemos que tratar hoy. Tenemos que seguir analizando los cuantificadores, ver cómo se los negaba. Bueno, pero recordemos, ¿qué era un predicado? Recordemos esto, un predicado era toda oración afirmativa que no era proposición porque tenía variables, pero que al darle valores a la variable se convertía en proposición. Bien, entonces podemos tener predicados en una variable, en dos variables, bien, nosotros vamos a tratar en tres, en la cantidad que quieran de variables, nosotros vamos a tratar acá solamente predicados en una variable. Entonces, el predicado se convierte en proposición cuando yo le doy valores a X. El otro modo de convertirse en proposición es que cuantifiquemos al predicado. Que digamos, con qué frecuencia un predicado se cumple. Y entonces había dos cuantificadores. ¿Ah? El universal y el existencial. Aquí decimos que P de X está cuantificado universalmente y acá que está cuantificado existencialmente. Bueno, cuando ya tenemos cuantificadores, tenemos un universo de discurso, un conjunto con los valores permitidos para X. Entonces, cuando yo digo que para todo X de este universo se cumple P de X, significa que para cada uno de los valores esto siempre va a resultar verdadero. Si para algún valor de estos resultara falso, ya, por supuesto, el para todo X, P de X sería falso. ¿Bien? Y sí, ¿cuál es el mensaje de esta expresión? Que aquí, en el universo de discurso, hay alguien, existe al menos un elemento que cumple P de X. Bueno, si yo encuentro un elemento que cumpla esto, es verdadero. Si no encuentro ninguno, es falso. ¿Bien? Entonces, ya de estas proposiciones yo puedo decir verdadero o falso. Y hay que analizar en cada caso. Bien, bueno, todo, a veces el análisis es sencillo, otras veces es un poquito más rebuscado, todo depende de lo que conozcamos de ese conjunto universal y de la propiedad que esté aquí involucrada. Yo voy a dar casos sencillos como presentación del tema, y se van a dar cuenta que la situación, digamos, además de sencilla, es una situación que puede darse. Bueno, pero ahora, ¿cómo negamos los cuantificadores? O sea, yo tengo una expresión cuantificada universalmente, para todo X se cumple la propiedad P de X, ¿y cómo digo que esto no es cierto? Bien, esta sería una manera. No es cierto que para todos los X se cumple P de X, pero hay una equivalencia. Esta frase también se puede decir de otro modo. Porque decir que no todos los individuos de un universo cumplen P de X, significa que hay alguien que no lo cumple. Bien, entonces sería existe X tal que no P de X. Esta sería la equivalencia. Estas dos frases dicen lo mismo. No todos cumplen P de X, es equivalente a decir, existe alguien que no cumple P de X. Entonces, supongamos que P de X sea X aprobó matemática discreta y que el universo de reemplazo, de valores de reemplazo, sean ustedes, comisión 1K7. El universo sea alumnos
comisión 1K7. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos esto, se leería así. No es cierto que, pongamos una pausa, no es cierto que todos los alumnos de la 1K7 aprobaron discreta. ¿Bien? Bueno, pero como es equivalente a esto, quiere decir que esta frase tiene otra forma de expresarse y que sin perder el significado. ¿Bien? Sería, existe al menos un alumno de la 1K7, ¿bien? Que no aprobó, ¿bien? Aprobó matemática discreta. ¿Ven? Esas dos frases transmiten la misma idea. Entonces es hora de aprender cómo negar los cuantificadores, cómo expresarnos y sus formas equivalentes. Y cómo negar un existencial. La siguiente fórmula. Tengo un existencial, o sea, P de X cuantificado existencialmente. Bueno, neguemos esto. En un principio no es cierto que existe un X que cumple P de X. O sea, en todo ese universo he buscado y no encontré a alguien que cumpla ese predicado. Quiere decir que busqué en todos. A todos les pregunté, ¿cumplís el predicado? A todos les pregunté. Y todos me dijeron, no cumplo el predicado. Esta es la equivalencia que tiene que ver con el existencial. ¿Bien? En este ejemplito sería, el no existe X tal que P de X, ¿cómo se leería? Lo apliquemos a este caso. No es cierto que existe un alumno en la 1K7 que aprobó o que haya aprobado, no sé, matemática discreta. ¿Eh? No es cierto que existe un alumno que haya aprobado matemática discreta. Bueno, esta otra frase es su equivalente. Todos los alumnos de la 1K7 no aprobaron. Matemática discreta. Todos no aprobaron. Quiere decir que nadie aprobó. Bien, y entonces aquí es donde, en este caso, es donde aparece la palabra nadie, ninguno, bien. La palabra nadie, ninguno, esa palabra, a ver, seamos más completos. Nadie en la 1K7 aprobó matemática discreta. Bien, la palabra nadie o ninguno, cuando se refiere a objetos, es cuando tengo un cuantificador universal, pero para decir que en ese universo todos los individuos no cumplen algo. Como por ejemplo acá, todos no aprobaron. O sea, nadie aprobó. Bien, entonces, que quede claro, esta frase y esta frase son equivalentes porque estas formas simbólicas lo son. Bien.
Cuidado con confundir. ¿Ah? Cuidado con confundir la posición de la negación. Notamos muy frecuente el error de interpretar, de malinterpretar, que si yo tengo un no para todo x p de x, sea lo mismo que para todo x no p de x. No es equivalente. Acá estoy diciendo, no todos los individuos cumplen una propiedad, no todos, algunos sí, algunos no, y acá estoy diciendo que todos no la cumplen. Son distintos mensajes. Bien, igual con el existencial. Es decir, no existe un individuo que cumple P de X, no es lo mismo decir que existe un individuo que cumple P de, que no cumple P de X, no son equivalentes. Entonces, a respetar esto, bien, a respetar esto. Bien, nos puede quedar esta reglita ya técnica, que cuando tengo la negación de un cuantificador, el cuantificador cambia de para todo a existe, de existe a para todo, y la negación se mete adentro, ¿eh? Se mete adentro de la negación. ¿Mm? La negación se mete adentro. ¿Ven? Ahí aparece. Y el para todo cambia a existe y el existe cambia para todo. Estas son las equivalencias válidas para los cuantificadores. Hay otras propiedades, pero bueno, nosotros siempre, limitada por la falta de tiempo, nos vemos obligadas a reducirnos, digamos, y a tratar lo mismo. Bien, ¿alguien pregunta algo? Bien, bueno, hagamos estos ejercicios. Escribir las siguientes proposiciones en forma simbólica y encontrar su negación. ¿Bien? Dice el apartado A, al menos un entero es par, bueno, la tengo acá, y voy a hacer la B, la C es muy parecida a la A, así que no van a tener problema. Bien, bueno, entonces, ¿qué me pide? Que a esta frase la transforme, la escriba simbólicamente, eso es lo que está pidiendo. Y luego que encuentre su negación de los dos modos, simbólica y verbal, y que dé el valor de verdad de ambas, aunque en realidad dando una ya está dada la otra. Bueno, entonces, cuando tengamos una frase, digamos, nos preguntemos, ¿acá hay cuantificadores? Yo me voy a dar cuenta que hay cuantificadores no solamente por la palabrita, sino porque esta frase se refiere no a un individuo, sino a todo un conjunto. Por ejemplo, en este caso de los números enteros. Me está diciendo esta frase que ahí en ese conjunto de los números enteros, alguien, al menos un número, es par. ¿Bien? Entonces, de aquí saco el universo. Estamos en el universo de los números enteros. ¿Recuerden quiénes son los números enteros? Son los naturales más el 0 más los opuestos de los naturales. ¿Estos son los números enteros? Son infinitos, ¿verdad? Bueno. ¿Qué dice de los números enteros? Que hay alguien, y entonces este sería el cuantificador. Este es el cuantificador. Este es el universo. Y este es el predicado. Este es el predicado. El predicado, fíjese, el decir que es par, significa que es un predicado en una variable. Entonces voy a necesitar un predicado en una variable, le llamo P de X. X es par. Estaría mal que me pongan solamente es par. Eso estaría mal. Porque los predicados hemos dicho que son frases que tienen una variable. No puede estar el sujeto dado por sobreentendido. Tiene una variable. Entonces, la frase dada simbólicamente, al menos un entero es par, sería, acá el cuantificador,
cuantificador existencial. Existe un X, que se sobreentiende en los enteros, que es par. Esa es la frase dada. ¿Bien? Su negación, vemos el valor de verdad. Existe un número que es par. Existe en los enteros un número que es par, ¿verdadero o falso? ¿Están allí, chicos? Verdadero, profe, ¿Por qué? porque está diciendo que al menos existe uno que es par. Y bueno, entonces decímelo quién es. No sé, pero dice que hay uno que es par. No sé cuál será. Claro, eso es lo que dice, y vos decís que es verdadero, tenés que justificar por qué decís que es verdadero. Si yo dijera, existe en la comisión 1K7 alguien que es astronauta, supongamos, y yo te digo es verdadero, vos me vas a preguntar quién es, me vas a pedir que nombre a aquel individuo que cumple la condición. ¿Quién es par? En Profe, este caso, ¿cuál era la pregunta? dar el valor de verdad. Dos. Existe un entero que es par. Bien, verdadero, pues 2, que pertenece, es entero, y es par. 2 está en el conjunto y es par. Menos dos también. Con un ejemplo basta. Por supuesto que menos 2 también. Pero con un ejemplo basta. Hay que No es que justificar de tenés, esa manera. sí, no es que tenés que dar la lista de todos los casos que es verdadero. Porque esto está afirmando, existe alguien, o sea, al menos uno, que es par. Bueno, ¿cómo justifica eso? Y dando al menos uno. Con uno basta. Bien, Bien, la bien. justificación siempre tiene que estar. Bueno, Profe, su una negación. pregunta. Fuera del tema, ¿la música que está sonando, la está poniendo usted? ¿Está muy fuerte? No, 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 pero es para concentración, ¿verdad? La música, Eh, ah, como ayuda de bueno, a ver, concentración, es creo, ¿verdad? música china, a mí me encanta. Ah, bien, bien. No, 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 No sé si pregunto, me está molestando pensaba. más o menos, pero me encanta. ¿Pero qué está molestando? No, no, está bueno, solo No, que le profe, es preguntaba la porque, clase más dinámica que venimos teniendo hasta el claro, momento. pensaba que era Bien, por otro la música chico. china. Y sí, es algo distinto ¿Se a lo quiere que mudar a estamos Japón usted, acostumbrados. profe? ¿No Ah, quiere tomar un té? yo estoy adepta a la música china Está porque buena la música. practico tai chi hace bastante, entonces la música china me encanta. Mejor si es su Muy, amiga que muy, su muy enemiga, que no, profe. instrumental. ¿Ah? Mejor si es su amiga que su enemiga, no va a decir que me haga la patada de grullo. No, el tai chi no es. El tai chi es terapéutico, no tiene Ella movimientos bruscos. canaliza su ki para después pegarte una en la cara que te deja que No, ni no es lugar te así. reconoce. Es justamente es manejar la energía, el chi, para armonizar cuerpo y mente. Profe, sigue grabando. Hay cierto. Su negación. No es cierto que existe X tal que PD, que ese sería lo primero. Que esto se lee, obviamente. No es cierto que, a ver, lo leamos. La frase era al menos un entero es par. Bueno, pongo un no es cierto adelante. Al menos un entero es par. Pero usemos la equivalencia. ¿Ah? Usemos la equivalencia. Recién con las leyes que hemos visto, el existe se transforma en para todo y el no se mete adentro y niega al predicado. Entonces lo leamos a esto. Dos modos de leer esto. Todos, si leemos así literal, todos los enteros no son pares, lo cual, por supuesto, esto es falso, ¿verdad? Porque la frase dada me han dicho que es verdadera, por lo tanto, si niego, esto es falso. Todos no son pares, eso es falso. Pero es incómodo el todos no. Lo más usual, no es que esté mal, pero lo más usual sea el todo no reemplazarlo por ningún o nadie. Voy a poner acá ningún, porque estamos con números, nadie para personas. Ningún, ningún.
entero es par, simplemente. Y es así como seguramente en la vida diaria expresamos este tipo de frase con la palabra ningún. Bien, ahí tenemos. Y por supuesto, esto es falso. Ningún entero es par, falso, está 2. Mientras que existe un entero par, era verdadero, justamente por 2. O sea, cuando acá les decía yo de que tienen que dar el valor de verdad, no es que tienen doble tarea, porque si han encontrado el valor de verdad de la afirmación dada, y me han dicho la justificación, esto es verdadero por 2, por ejemplo, bueno, entonces es la misma justificación de por qué esto es falso, por 2. Así que justificando uno suficiente. Miremos acá. Si x es cualquier número par, entonces x no es divisible por 5. Seguimos con los números. ¿Pero qué serán? Números reales, racionales, irracionales, complejos. Me doy cuenta que sigo con los enteros porque el concepto de paridad solamente es algo típico de los enteros. Reales, supongo. No, los reales no, de los reales no decís par o impar. Vos, si tenés 0,3, ¿decís impar? No, me confundí. El concepto de par o de impar es un concepto solamente válido si estamos en el conjunto de los números enteros. Y el concepto de divisibilidad también. El concepto de divisibilidad es un concepto que ustedes lo aprenden en la primaria, que es cuando yo tengo una división entre números enteros y que la división sea exacta. ¿Verdad? El resto 0. Bueno, entonces sigo en el universo de los números enteros. Pero acá tengo dos predicados unidos por un conectivo, el sí entonces. Entonces aquí no tengo un predicado solo, tengo 2 predicados. Tendría una composición de predicados. Entonces le llamo, ¿cuál es la característica primera que aparece acá? El ser par, ¿verdad? Entonces ya decimos, P de X es número par. Bueno, X es par, simplemente. Q de X es divisible por 5. Es. Ya sé que arriba dice no, pero este es un conectivo. Ese ya va a aparecer en la fórmula. Aquí no. Acá siempre lo afirmativo. Acá siempre, o sea, X es tal cosa. Afirmamos. Entonces, la frase dada tiene un P de X, un sí P de X, entonces no Q de X. ¿Ven? La frase dada. Ahora, acá no hay cuantificador. Cuando ustedes leen esta frase, ¿les está hablando de algún número en particular? ¿O de todo un conjunto? No. ¿Cuál es la palabrita que les indica acá que esta afirmación la están universalizando, digamos, que se está refiriendo a todo el universo? Cualquier. Exacto. Cualquier es sinónimo de todo. O sea, ¿Cómo sería, profe? Disculpe. Cualquier es sinónimo de todo. Cuando una frase tiene la palabra cualquier, se está refiriendo a todo un conjunto de individuos. ¿Bien? A ver, supongamos que ustedes entran en la facultad y leen un cartel que dice becas, y dice abajo, cualquier estudiante de primer año que tenga, de segundo año, por ejemplo, cualquier estudiante de segundo año que tenga 2 materias aprobadas de primer año puede acceder a una beca. ¿Ustedes se van a sentir o no incluidos en esa posibilidad? Bueno, a ver, tal vez el ejemplo no. Cualquier estudiante de primer año que haya regularizado
2 materias, entonces puede solicitar una beca. ¿Ustedes se van a sentir incluidos? Sí, si la Claro. regularizamos, sí. Claro, claro, hay una condición. Pero si vos cumplís esa condición, está. O sea, ese es un mensaje dirigido a todo un conjunto. No es dirigido a un individuo. No dice, Juan Burgos regularizó 2 materias, por lo tanto, tiene una beca. No se refiere a un individuo. Se refiere al conjunto de individuos tal que cumple tal cosa. Bien, entonces la palabra cualquier se usa para referirnos a todo un conjunto. Entonces acá hay una cuantificación universal. Entonces voy a poner corchete, porque si no pongo corchete, a ver, por ejemplo, si yo no pongo, alguien puede venir y creer que solamente está cuantificado universalmente el P de X. Y no, está cuantificado universalmente toda la condicional. Bien, y entonces, ahora, neguemos su negación. Y antepongo un no adelante del para todo. Y fíjense de incómodo que queda leer esto, no solamente porque tengo una condicional, sino que además tengo 2 negaciones. Y en toda frase, cuando hay 2 negaciones, bien, cuesta entenderlo. Es el que nos escucha, dice, ¿cómo? ¿Qué querés decir? ¿Me entienden? O sea, el que nos escucha va a quedarse pensando qué es lo que queremos decir. Entonces hay que tratar de transformar esta frase en una equivalente y de más fácil entendimiento. Y eso es aplicando la equivalencia. ¿Qué pasaba con la negación adelante de un para todo? Transformaba el para todo en existe y el no va adentro, adelante del argumento de todo el corchete. Por eso yo aquí aclaro que el argumento del para todo es todo esto. ¿Ah? Bien, entonces ahora tengo que enfrentar o ver si es que se puede simplificar esa negación. Bueno, me quedó esto escrito en la clase anterior. Si tengo escrito, si puedo simplificar esto. Y entonces recuerden una equivalencia que teníamos en la tabla de equivalencia que decía que toda condicional, la negación de toda condicional era equivalente a afirmar que el antecedente se dio y el consecuente no. P y no Q. Antecedente afirmándose y diciendo que no se da el consecuente. Bueno, aplicando Profe, eso ahí, sí. ¿qué querían decir los corchetes? Disculpe. ¿Qué significaban No, corchetes? el corchete, si vos no pones corchete, Ah, alguien puede venir e interpretar mal esto, interpretar que el para todo solamente está cuantificando al PDX. bien. Y el para todo está cuantificando a toda la condicional. Y no es lo mismo si Bien. ponen paréntesis. Claro, o sea, sin paréntesis es distinto a de con paréntesis. Por eso es que hace falta el paréntesis. Bien, entonces yo tengo acá, Creo existe que X lo que tal se que... refería es que si no hay diferencia entre corchete y paréntesis. Ah, perdón, no entendí. No hay ninguna diferencia. Y entonces ahora aplico esta ley acá, y entonces voy a tener negación de una condicional. ¿Qué debo hacer? El antecedente tal como está y negar el consecuente. Entonces me quedaría P de X y no Q de X, claro. Este consecuente está negado y entonces esta negación cuando se mete adentro hay 2 no. O sea que me va a quedar, aplicando la ley de doble negación, no es un sí, ¿verdad? Entonces, ahora lo leamos. ¿Quién era P de X? X es par, Q de X divisible por 5, y entonces me quedaría esto, leamos, algún
o existe muchas maneras de decir, número entero que es par y divisible por 5. ¿Bien? Y por supuesto que esto, lo anterior era... no le pregunté el valor de verdad. Volvamos para atrás. ¿Es cierto esto? Que para todos los números, si un número es par, entonces no es divisible en 5. ¿Esto verdadero o falso? Sí, verdadero. ¿Verdadero? ¿Sí? Si tenemos un par, no es divisible por 5, pero eso siempre, para todos. Sí. 100, creo. 100 es par y sí es divisible por 5. Por lo tanto, no divisible por 5 no lo es. No olvidar que 10 tengo aquel también. 10, bueno, entonces, ¿qué pasa con 10? Con 10, esto Sí, es verdadero para 10. 10 es par y esto es falso, porque 10 sí es divisible por 5. Así que aquí tengo una condicional falsa, porque tengo un caso donde el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, ¿esto se cumple para todos? No, para 10 no, falso. Para x igual a 10 no se cumple. No se cumple la condicional, ¿no? La condicional, tendría condicional falsa. Bien. Bueno, y entonces, si esa afirmación es falsa, esta su negación, algún entero, algún número entero, acá hay un que he puesto de más. Algún número entero es par y divisible por 5. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Pues, fíjense en cómo el mismo ejemplo que puse recién me sirve. Pues 10 es par y divisible por 5. El mismo ejemplo que me permitió afirmar que esta frase era falsa, es el ejemplo que me permite afirmar que la negación es verdadera. 10. ¿No es el único caso? Por supuesto que no, pero como bastaba con un caso, suficiente. ¿Mm? ¿Alguna duda de esto? Van a tener en la práctica muchos ejercicios de estos. Como nos interesa que den valores de verdad, hemos puesto muchos ejemplos de los conjuntos numéricos que ustedes ya conocen. ¿Bien? Entonces, ahí a repasar, por ejemplo, esas cositas sencillas que ustedes ya debieran saber. El concepto de número entero, de número natural, de divisibilidad. ¿Bien? Bueno. Próximo tema. Los siguientes temas se refieren a que hay predicados equivalentes y hay predicados que se implican. Nosotros teníamos ya la palabra equivalencia incorporada. Este era el símbolo para la equivalencia, ¿verdad? Y entonces decíamos que dos expresiones lógicas eran equivalentes cuando ambas tenían el mismo valor de verdad. Y el símbolo para una implicación lógica era esto, y entonces decíamos, A va a implicar lógicamente a B, cuando cada vez que A es verdadera, B también. Ahora, hablemos de predicados. Cuando esa expresión lógica es un predicado. Entonces, podemos tener predicados equivalentes, que el concepto va a ser muy parecido. Dos predicados son equivalentes cuando esto es verdadero siempre, para todo X. ¿Bien? Y dice la definición así. Se dice que P de X, Q de X son equivalentes
sí, solo sí, la bicondicional es verdadera para cada valor que yo reemplace en el universo. O sea, yo vengo acá y reemplazo por cada valor del universo dado. Y si la bicondicional es verdadera siempre, entonces podemos hablar de equivalencia. Ahora, no hacemos tabla de verdad. No quiero que la forma en que me expresé recién crean de que es tabla de verdad. ¿Por qué no tabla de verdad? Porque si el conjunto, el universo dado, es infinito, no voy a hacer tabla de verdad. No puedo hacer una tabla infinita. ¿Bien? Así que no es que se haga con tabla de verdad. ¿Cómo se hace? Y bueno, analizando primero quién es ese universo. Y después esa propuesta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Supongamos que P de X sea, estoy en el universo de los enteros, ¿bien? Y P de X sea X es par, y Q de X sea X es divisible por 2. Divisible por 2. ¿Bien? Entonces, ¿es o no cierto que si un número es par, si un número X es par, entonces va a ser divisible por 2, y si es divisible por 2 va a ser par? Esto vale en los dos sentidos, para todos los valores. ¿O no? Porque es justamente la definición de ser par. Esa es la definición de ser par. Un número es par cuando es divisible por 2, y si es divisible por 2 es par. ¿Ven? Entonces, ¿qué digo de estos dos predicados que son equivalentes? Viene a ser, decir par es lo mismo que decir divisible por 2. Bien, en general, cualquier definición de algo, digamos, se expresa por medio de este símbolo, el de equivalencia. Yo digo, tal cosa tiene tal definición, si solo si cumple tal condición y viceversa. Y fíjense en cómo no puedo hacer tabla de verdad, porque los números enteros son infinitos, ¿no? Entonces, a ver, demos valores mentalmente. Si yo pongo acá el valor 8, P de 8, 8 es par, y Q de 8 sería 8 divisible por 2, verdadero los dos. Y si pongo 7, 7 es par, falso. 7 es divisible por 2, falso. Falso los dos. O sea que la bicondicional entre ellas es siempre verdadera. Bien, entonces aquí lo que aplicamos es lo que sabemos del conjunto y de esos conceptos involucrados. Supongamos que en vez de tener P de X y Q de X, esa tengo ahora R de X, X es divisible por 4. ¿No? Y entonces, analicemos esto. ¿Esto será cierto? ¿Que ser divisible por 4 es equivalente a ser par? Y probemos, demos Sí. valores. Demos 8. valores. Si pones 8, 8. 8 divisible por 4, 8 es par. Pones 6. Acá P. 6 es par. Esto es verdadero. ¿Y 6 es divisible por 4? No. No, ¿verdad? Para 8 sí se cumple. Para 8 y muchos más. Para 6 y muchos más no se cumple. Entonces la Ser divisible afirmación por es 2 falsa. ¿Ah? Entonces es falsa la afirmación. Claro, esa afirmación es falsa.
ser divisible por 4 no es equivalente a decir que se es par. Claro. Entonces esto es falso. Y el ejemplo que lo demuestra no es 8, justamente. 8, para 8 está todo bien. Es 6, por ejemplo. 6 demuestra que 2, por ejemplo. O sea, hay un montón de valores más. Con solamente dar un caso, ya está suficiente. Bien. Ahora, si en lugar de ser tan exigente y yo pusiera, en lugar de esta equivalencia, pusiera nada más una implicación, así, en un sentido, si un número es divisible por 4, ¿puedo afirmar que es par? Si es divisible por 4, también va a ser divisible por 2, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Por lo tanto es par. O sea, esto sí es verdadero. Esto ya sí es verdadero. Entonces, voy a tener dos situaciones. Predicados que sean equivalentes, bien, que ambos siempre tomen el mismo valor de verdad, y otro predicado en el que solamente valga en un solo sentido el valor de verdad. Si eres verdadero, P también. O sea, si es divisible por 4, entonces es par. Y ahí estoy en lo que llamamos implicación lógica entre predicados. Y acá tenía una equivalencia lógica. ¿Bien? Bueno, y ahí está la definición. Sean P de X y Q de X predicados definidos en el mismo universo. Si la implicación P de A, entonces Q de A es verdadera para cada valor A del universo, se dice que P implica Q y se va a denotar usando este símbolo. Bien, o sea, lo mismo que yo dije recién, esto va a ser cierto cuando reemplazando aquí por los individuos del universo, cuando esto sea verdadero, esto también. Bien, que no quepa la posibilidad de esto falso. No, esto no. Falso no, tiene que ser. Si aquello es verdadero, esto también. Y a lo mejor ustedes creen de que esto es un concepto nuevo, acá no, ya lo están usando. Por ejemplo, miren, en análisis matemático, ustedes seguramente le han dicho, propiedad del valor absoluto. Para todo X número real, se cumple que si valor absoluto de X menor o igual que A, entonces, en realidad, equivalente a decir que X está entre menos A y A. Esta propiedad la deben conocer, la deben recontra manejar, y el que se equivoca con esto puede que no tenga buenos resultados. Es lo que me permite sacar el valor absoluto. O incorporarlo, porque esto vale en los dos sentidos. Vale así y vale así. Bien, entonces, esto de equivalencia entre predicados, ustedes ya lo saben. Y si, por ejemplo, en lugar de esto pongo así, fíjese, vale en un solo sentido ahora. Si el valor absoluto de X es menor o igual que A, pues seguro X es menor o igual que A. Pero al revés no se cumple. Bien, entonces aquí lo que tengo es que este predicado implica lógicamente al otro, pero no son equivalentes. Bien, entonces, esto que le estoy enseñando, en realidad todo lo que le hemos enseñado en lógica, chicos, ustedes ya lo estaban usando intuitivamente en las otras materias, y ahora con esto que les enseñamos, ustedes seguramente al volver a revisar sus apuntes, al momento de estudiar para el parcial, van a tener otra mirada de la cosa, y les va a ayudar a entender mejor todas las matemáticas, toda la ciencia. Bien, hagamos este ejercicio. Dice, en el universo de los cuadriláteros, considerar los siguientes predicados, ¿no? Y dice, en el universo de los cuadriláteros. Bueno, para empezar, empecemos repasando qué es un cuadrilátero. Bien, un cuadrilátero, a ver, voy a agrandar esto. Un cuadrilátero es toda figura, todo polígono,
de 4 lados, un polígono cerrado de 4 lados, ¿no? Esto es un cuadrilátero. Pero este no es de los que tienen nombre especial. Los que tienen nombre especial son cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de los cuadrados? 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Rectángulo, 4 ángulos rectos y 2 pares de lados iguales. Paralelogramo, 2 pares de ángulos iguales y 2 pares de lados iguales. Rombo, 4 lados iguales. Romboide, 2 pares de lados iguales. Trapecios, los trapecios, qué sé yo, los trapecios son así, hay distintos trapecios. Esto es un trapecio, ¿ah? Pero en los que son más famosos son los trapecios rectángulos, perdón, el dibujo, la mano alzada, no me sale. El trapecio rectángulo es el que tenía 2 ángulos rectos, bien. Las bases son, hablamos de base mayor, base menor, son paralelas. Ese es el trapecio rectángulo y este sería el trapecio isósceles, que es como que es un isósceles que se ha truncado. Bien, un isósceles, un triángulo isósceles que lo truncamos y entonces me queda ese trapecio, que tiene en común 2 lados paralelos, no iguales, 2 lados iguales, bien, y este ángulo, estos 2 ángulos son iguales, por propiedad del triángulo isósceles. Trapecio isósceles. Bueno, necesitaba recordar eso porque este ejercicio justamente se refiere a ese universo. Dice, en el universo de todos los cuadriláteros considerar los siguientes predicados. C de X, acá no sé si se ven la letra, ¿ah? ¿La ven? C de X es cuadrado. P de X es trapecio isósceles. A de X tiene 2 pares de ángulos internos iguales. R de X tiene 4 ángulos rectos. L de X tiene 4 lados iguales. ¿Ah? Así se llaman. Traducir cada una de las siguientes proposiciones en una frase en español, o sea, en lenguaje coloquial, y determinar si la proposición dada es verdadera o falsa. Bueno, entonces, dice acá, para todo X, R de X, entonces C de X. Bueno, pero esto no es leerlo en español, esto es leer la fórmula. Lo leamos en lenguaje coloquial, como lo hablamos. Bien, entonces, sería, leamos esta parte, sería, para todos los cuadriláteros se cumple ¿qué? Siempre, obviamente, ubicarse a donde estamos. X es un cuadrilátero. Entonces, para todos los cuadriláteros se cumple ¿qué? Sí, ¿verdad? Porque hay una condicional. Sí si tiene 4 ángulos rectos, acá, si tiene 4 ángulos rectos, entonces es cuadrado. Entonces es cuadrado. Bien, así como leeríamos, anoten. Para todos los cuadriláteros se cumple que si tiene 4 ángulos rectos, entonces es cuadrado. También podemos leerlo así. Todos los cuadriláteros que tal que tengan 4 ángulos rectos, entonces son cuadrados. ¿Verdadero o falso? La pregunta sería, ¿basta con tener 4 ángulos rectos para decir que es cuadrado? ¿Qué les parece? Con lo que recién les hice repasar. ¿Basta con eso? Sí. Sí. ¿Sí? Y acá tengo 4 ¿Cuál era la ángulos rectos. pregunta, profe? O sea, esto me está diciendo ¿De qué? que todos los cuadriláteros que tengan 4 ángulos rectos, Ah, no, entonces profe, son no. cuadrados. No, porque pueden ser de distinta medida, digamos. O sea, un No pueden rectángulo. ser, claro, no pueden ser iguales. Bueno, entonces esto es falso. Bien, falso.
Bien, vamos al otro. Para todo x, t de x, entonces a de x. Leamos. Para todos los cuadriláteros se cumple que si es trapecio isósceles, estoy acá, si es trapecio isósceles, entonces tiene dos pares de ángulos internos iguales. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan? Trapecio isósceles era un isósceles, un triángulo isósceles al cual lo truncamos y entonces la base tiene dos ángulos iguales. En realidad, este ángulo es igual a este y este es igual a este. Hay dos pares de ángulos iguales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y esto va a valer siempre. Esto es verdadero para todos los individuos que cumplan T de X, obviamente. Dice el apartado 3. Para todo X, C de X implica... No, no es una implicación. Es una doble implicación. L de X. Leamos. Para todos los cuadriláteros se cumple que son cuadrados. ¿Por qué pongo son y no es? Y porque me estoy refiriendo a todos. Tengo que hablar en plural. Son cuadrados si solo si tienen cuatro lados iguales. ¿Vale el sí solo sí? Nos preguntemos. ¿Cuadrado implica cuatro lados iguales? Sí, ¿verdad? Pero, ¿cuatro lados iguales implica ser cuadrado? No, ¿verdad? ¿Quién tiene cuatro lados iguales y sin embargo no es cuadrado? Al Rombo. rombo. Somos, Triángulo muy bien. equilátero. ¿Cómo? Puede haber paralelogramos. Triángulo equilátero, si no mal. Estoy con los cuadriláteros, ¿no? Estoy con los cuadriláteros. Ah, me confundí. Así que no, claro, no pensé en el ejemplo de triángulo. Bueno, entonces esto es falso. Bien, falso, ¿por qué? Porque en ese universo hay figuras que tienen cuatro lados iguales, para los cuales esto es verdadero, y sin embargo, el rombo, pensemos que X es un rombo, y sin embargo, no es cuadrado. Esa figura no es cuadrada. Bien, bueno, y nos fijemos en la otra. En el último. Lo leamos. Para todos los cuadriláteros se cumple ¿qué? Es cuadrado, sí, solo sí, tiene cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. Ah, aquí ya tengo completo. Entonces, vayamos por parte. Imaginen ustedes que tienen una figura tal que haga que esto es verdadero, que es cuadrado. Entonces, ¿pueden decir que se cumple esto? ¿Tiene cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales? Sí, ¿verdad? Por definición de cuadrado. Y ahora nos preguntemos al revés. Si tienen una figura, le ven los lados, tiene cuatro lados iguales, le ven los ángulos, tienen cuatro ángulos rectos. ¿Pueden decir, mirando esa figura, viendo que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos, que es cuadrado? No, ¿Por qué no? porque existen ¿Qué otra otros también. figura? Y puede Se ser cumplen las dos cosas, ¿no? Hay un I. ¿Quién puede ser? ¿En quién estás pensando? el rombo. Pero el rombo no tiene ángulos rectos. Ah, es verdad. Entonces, verdadero. Esa es justamente la definición de cuadrado. Es todo cuadrilátero con cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. Definición. O sea que eso vale en los dos sentidos.
Entonces aquí sí, esto es verdadero. Bien, esto es verdadero. Bueno, entonces, para analizar esto, que es obviamente que requiere mayor atención, uno tiene que ver muchas cosas, que hay un cuantificador, que se refiere a todo un conjunto, luego analizar no solamente quiénes son los predicados individuales, sino si lo que tengo son implicaciones en un solo sentido o bicondicionales, bien, bueno, y entonces analizando todo eso, decretamos verdadero o falso. Dice acá, dado los resultados del apartado A, concluir cuáles son predicados equivalentes y cuáles son implicaciones unos de otros. Bueno, eso se ve solamente en los casos de respuesta donde me dio verdadero. Solamente ahí se ve eso. Porque hemos dicho recién acá que voy a tener equivalencia cuando esto sea siempre verdadero. Voy a tener implicación lógica cuando la implicación sea siempre verdadera. O sea que si yo encontré en este caso que en el primer ejemplo y en el tercero era falso, no tengo nada que discutir ahí. Entonces, ¿qué es lo que digo a partir de acá? A partir de acá digo, fíjense en que esta es una implicación, digo que, a ver, voy a escribir abajo, a partir de acá digo que el predicado T, bien, implica lógicamente a de X. ¿Ah? Acá tengo una implicación lógica porque esto se cumple para todo X. Y a partir de acá tengo una bicondicional, digo que el predicado C de X es equivalente a esta composición, L de X y L de X. Bien, porque esto es verdadero para todos los X. Entonces, aquí hay implicación lógica entre predicados y aquí hay equivalencia entre predicados. Bien, vamos a la última partecita. Me falta que veamos razonamientos donde hay cuantificadores. Nosotros en los ejercicios de razonamiento que veíamos antes, jamás tuvimos cuantificadores. Por ejemplo, teníamos modus ponens. Si P implica Q y sucede P, por lo tanto Q, este era modus ponens. El modus tollens, si P implica Q, pero no se cumple Q, por lo tanto no P. Silogismo hipotético, si P implica Q y Q implica R, por lo tanto P entonces R. Y así había 7. Había 7 razonamientos válidos que hemos visto. En ninguno de estos hay cuantificador, pero resulta que puedo tener yo premisas a donde haya cuantificador. Les muestro ya la actividad como para que se den idea. Miren, también referida a polígonos y cuadriláteros. Todo polígono cerrado de 4 lados es un cuadrilátero. Por ahora lo que quiero es que vean esto. Ahí tengo un para todo. La palabra un es también un para todo. Un es un artículo indefinido, también se refiere a todo un universo. La palabra cada es una manera de decir para todo también. Entonces aquí tengo 3 para todos. Entonces, ¿cómo trabajo con eso? Bien. Estas 2 reglas son las que me permiten trabajar con cuantificadores. ¿Ven? Son razonamientos que tienen que ver con cuantificadores. Dice este primero. Dice, si se demuestra que un predicado P de X es verdadero para cuando X se reemplaza por cualquier elemento C elegido en forma arbitraria, o sea, como un elemento genérico, entonces la proposición cuantificada universalmente también es verdadera. O sea, dice, si tengo un predicado verdadero para cualquier individuo genérico, entonces puedo generalizar y decir, bueno, P de X vale para todo X. Y esto lo usan mucho. En cuando hacen demostraciones. Por ejemplo, en álgebra, que me imagino que ya están viendo matrices, cuando le tienen que hacer demostraciones de matrices,
qué sé yo, que la suma de matrices es asociativa, que la suma de matrices es conmutativa, etc. No le demuestran con casos particulares, les demuestran con una matriz genérica. ¿Ah? Una genérica, una letra. Y dicen, bueno, sea A y B, dos matrices genéricas. Y trabajan con eso. Y prueban que vale, supongamos, la asociatividad. Y entonces luego dicen, bueno, como yo he trabajado con una matriz genérica, pues entonces está probada que la propiedad vale para todas las matrices. ¿Ah? Está permitido generalizar, porque he trabajado con un valor genérico. Bien, lo mismo pasa en análisis matemático, cuando le hacen demostraciones de funciones, sobre propiedades de las funciones, no le toman una función particular, le dicen sean f y g dos funciones cualesquiera. Y entonces llegan a un resultado, y entonces ya aceptan que ese resultado vale para todas, porque han trabajado con funciones genéricas. Bien, entonces acá, cuando dice que C es un elemento elegido en forma arbitraria, se refiere a eso, a un elemento genérico. Es como un símbolo que representa a cualquiera. Bueno, y esta otra, ley de la particularización universal. Si un predicado es verdadero para todos los reemplazos de los miembros de un universo dado, entonces ese predicado es verdadero para cada miembro. Si para todo X P de X es verdadero, entonces, si ya hablamos de un individuo en particular, al reemplazar en el predicado también va a ser verdadero. Supongamos que yo diga, a ver, nos salgamos de un ejemplo matemático, todo alumno de la 1K7 tiene, es mayor de 15 años. ¿Ah? Entonces, dice, bueno, tomo un individuo en particular, bien, entonces, por ejemplo, Luciano Coria, y digo, Luciano Coria es mayor de 15 años, ¿me entienden? Porque si esto es verdadero, que todos los estudiantes cumplen una propiedad, Luciano, que es parte de ese grupo, también la va a cumplir. Esa se llama regla de particularización universal, porque estoy particularizando. Bien. Perfecto. Bueno, y entonces ahora hagamos esta última actividad y ahí cerramos. Seguimos con el conjunto de los polígonos. Y fíjense, estamos acá, en el universo de los polígonos, conjunto de polígonos. ¿Qué decimos de los polígonos? Que todo aquel, polígonos cerrados, cerrados, que todo aquel que tenga 4 lados es un cuadrilátero. Entonces voy a llamarle P de X, esas ya son dos propiedades, entonces las defino. P de X, X tiene 4 lados, Q de X, X es cuadrilátero. Entonces, con esos dos predicados ya puedo representar a esta primera frase. Sería así, para todos los individuos del universo, aquellos que tengan 4 lados van a cumplir la condición de ser cuadriláteros. Es lo que dice la primera frase, la primera premisa. Vamos por la segunda. Dice, un cuadrilátero es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Bueno, ya tengo el predicado de ser cuadrilátero, entonces ahora voy a poner el predicado, le llamo R, al predicado que consiste en decir, en afirmar que la suma de los ángulos interiores es 360 grados. Puedo poner X es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, o poner así, la suma de los ángulos interiores de X es 360 grados. Poner a X en el medio de la frase, no tiene por qué estar. Lo que no puede hacer es faltar X. De ahí en más, X la ponen, la acomodan donde quieran. Bueno, y fíjense entonces que la otra frase, un cuadrilátero es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados,
también es un cuantificador universal, y esto es lo que nos está diciendo. Bien. Por lo tanto, fíjense en la conclusión, cada polígono cerrado de 4 lados, este es el universo, los polígonos cerrados, este es el cuantificador. Se refiere a que aquellos que tengan 4 lados, van a ser tales que la suma de los ángulos es 360. Entonces la conclusión es esta, P de X, entonces R de X. Ahora, ustedes miren esto y van a decir, bueno, esto es obviamente el silogismo hipotético. Pero el silogismo hipotético, cuando yo les enseñé, no tenía predicados, tenía proposiciones simples o compuestas, digamos, pero proposiciones, no predicados. ¿Cómo hago para usar esto acá? Yo intuyo que está ahí, pero ¿cómo hago? Me deshago de los cuantificadores. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos de los cuantificadores? Esta ley es la que, esta ley es la que nos permite deshacernos del cuantificador. Entonces decimos así. Primera, hacemos pasos y la justificación de esos pasos. Primer paso, para todo X, P de X implica Q de X. Premisa. Segundo paso, para todo X, Q de X implica R de X. Premisa. Y ahora paso 3. Bien, vamos trabajando allí. Espérenme un segundito que lea, escriba. Bien, bien, sigamos. Bueno, y entonces comenzamos a trabajar. Le decía que me tengo que deshacer del cuantificador. ¿Cómo hacemos? Reemplazando esto que vale para todo para un individuo genérico. Entonces voy a poner así. En el renglón 1 aplico la regla de particularización universal. Entonces voy a poner P de A implica Q de A, donde A es un individuo genérico. Es un individuo, pero un individuo que representa a todos. Y entonces en el renglón 2 hago lo mismo. Q de A implica R de A. Renglón 2, particularización universal, es el mismo A. Bueno, y ahora sí, como yo ya tengo ahí predicados particularizados, cuando yo particularizo los predicados, eso ya es proposición. Entonces ahí sí puedo aplicar el silogismo hipotético. Entonces te queda P de A, entonces R de A. Bien. Al renglón 3 y 4, silogismo hipotético. Y como ese A era un individuo cualquiera, era un elemento genérico, si quieren llamarle en C, en vez de A, llámenle en C, entonces ahí puedo dar el salto de la generalización. Entonces aquí decimos, como este A es un individuo cualquiera, puedo generalizar y poner para todo X, P de X ya no va A es un individuo, X la variable, entonces R de X. Renglón 5, regla de generalización universal. Y ahí está, ya hemos llegado. Era lo que había que probar. Bien, entonces el razonamiento es válido. Bien, bueno, entonces se agregarían un par de reglas más, que es para trabajar con cuantificadores. Bien, entonces lo que les queda es practicar y mucho y consultar. Voy a fijar la consulta para los viernes entonces a las 19 horas, salvo algún evento, alguna contingencia que tenga, chicos. Entonces guarden todas las consultas para ese día. ¿Bien? Bien, profe.